Muy bien, gracias a nuestro hermano por compartirnos este hermoso canto para gloria y honra de Dios. Le damos la bienvenida a al pastor que tiene el mensaje para esta mañana, Pastor Eric Mendieta. Él es profesor actualmente de teología en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. A pesar de que está en Puerto Rico y vive allá, él nació en Guatemala, es hijo de padres nicaragüenses y parte de sus estudios los ha hecho en Costa Rica también y completó su licenciatura de maestría allá en Puerto Rico. A él le damos la bienvenida para que nos deleite con mensaje de esperanza y salvación en esta mañana. Bienvenido, pastor. Saludos, un gusto estar aquí, compartir con ustedes y tener la oportunidad de que podamos de verdad estar participando juntos, aunque sea con la distancia, ¿verdad? Tal vez de las pocas cosas buenas, ¿verdad?, que ha traído la tecnología en medio de la pandemia es unirnos y darnos oportunidades de compartir con hermanos a la distancia, ¿verdad? Así que agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Voy a compartir una presentación para que me puedan ir siguiendo con detalles en la pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, excelente, pastor. Ok. Déjenme ver si... Entonces, vea, lo que yo quería compartir era un mensaje especialmente basado en el libro de Hechos, y yo quisiera tal vez comenzar con una palabra de oración y pedirle, ¿verdad?, a Dios que nos acompañe. Oramos. Señor, gracias te damos por la bendición de este día, la oportunidad que tenemos de estar juntos para meditar en tu palabra. Acompáñanos en este estudio, permítenos que tu bendición y dirección sea con nosotros y podamos aprender y aplicar el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El mensaje que yo quería compartir le puse por título La última instrucción de Jesús. En algunas universidades tienen por costumbre a veces pedirle a sus profesores que se imaginen, ¿verdad?, qué sería si tuvieran la oportunidad de dar su última conferencia, su última clase, y que se imaginaran, ¿verdad?, cómo pudieran ellos tal vez resumir en un momento bastante solemne o bien pensado, ¿cuáles serían las últimas palabras que le dirigirían a sus estudiantes? ¿Qué sabiduría impartirían, verdad? Si esta fuera la última oportunidad, ¿verdad? Incluso yo creo que también si nos imagináramos, ¿verdad?, que fuera nuestro último día de vida, ¿qué diríamos? ¿Qué le diríamos a las personas que conocemos, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, si supiéramos que esta es la última ocasión que tenemos para decirles algo? Si tuviéramos que desaparecer mañana, ¿cuál sería nuestro legado para ellos? A un profesor llamado Randy Pausch le pidieron incluso hacer eso, ¿verdad?, que preparara lo que él entendía, ¿verdad?, iba a ser su última conferencia. Irónicamente, resultó ser realmente su última conferencia porque había sido diagnosticado con cáncer terminal. Él, en esa experiencia, pues decidió entonces como quiera preparar esta última conferencia y trató de hacer algo que realmente fuera dirigido hacia su familia, ¿verdad?, especialmente hacia sus hijos pequeños, donde él le mostraba, ¿verdad?, todos aquellos consejos que él quería que ellos observaran mientras él no estuviera, ¿verdad? Él no iba a estar ya presente en su desarrollo, y los invitaba, ¿verdad?, a que aprendieran la importancia de superar los obstáculos, de tratar de alcanzar sus sueños, de aprovechar cada momento. Y interesantemente su charla se volvió, como dirían hoy día, viral, ¿verdad? Se volvió un fenómeno que todo el mundo observó y finalmente después se convirtió en un libro. Recientemente también incluso la sociedad estaba bien sorprendida, ¿verdad?, con este famoso actor que salía en esta película de la Pantera, ¿verdad? Porque pues un artista bastante joven que recibió mucha popularidad,
Pero lo interesante es que trataron de registrar entre sus últimos mensajes y entre los últimos textos que él tenía, tenía uno donde él estaba compartiendo con un amigo lo que él estaba planeando hacer con esta organización de cumplir un deseo, ¿verdad? Esta es una organización sin fines de lucro que trata de crear actividades, ¿verdad? Cómo cumplir sueños de niños que están muy enfermos, que tal vez pueda ser la última experiencia agradable que tenga. Y él decía, Boseman, comentándole a un amigo, dice, me rompe el corazón, dice, pero tenemos que tratar de hacer algo, dice, la gente, dice, se merece tener una vida abundante, tener momentos especiales, dice, y estos niños, dice, han pasado por una lucha infernal contra las enfermedades, dice, si pudiéramos aliviar su sufrimiento y traer alegría por un momento, dice, entonces tal vez podemos hacer una pequeña diferencia en su vida. Y resulta curioso ver a alguien que está tan interesado, que estuvo tan interesado en compartir, ¿verdad? En sus últimos momentos de vida, sabiendo que también está enfrentando un diagnóstico de cáncer, cómo tratar de aliviar el sufrimiento de niños sufriendo como esto. Pero vea, por encima de lo memorable y especial que pudiera ser, yo quisiera hoy comentarles especialmente las últimas palabras de Jesús. O sea, si las últimas palabras nuestras o las últimas palabras de algún personaje importante en la vida, ¿verdad? Que pueden ser bien significativas, creo que aún más significativas pueden ser las últimas palabras de Jesús. Y lo que vamos a encontrar en el capítulo 1 del libro de Hechos es la última conversación que Jesús tiene antes de ascender con sus discípulos al cielo. O sea, este va a ser el último contacto físico de manera general que Jesús va a tener, no con un creyente, sino con todo el grupo de creyentes. Y la pregunta que debiéramos hacer no es ¿de qué habla Jesús en esta última conversación con sus discípulos? ¿Ofrece Jesús alguna advertencia sobre el futuro, sobre la labor de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia en su ausencia? ¿Qué deberían evitar? ¿Provee Jesús algún tipo de recomendación, de asistencia o instrucción para la iglesia? ¿Qué la iglesia debe hacer mientras Él está en el cielo y todavía no regresa? ¿Qué deben hacerlo? ¿Cómo deben hacerlo? Y interesantemente Jesús, ¿verdad? En el Hechos capítulo 1, versículo 6 les dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, vean, interesante, Jesús está en estas últimas palabras respondiendo a esta inquietud que tienen los discípulos. Los discípulos están preocupados en saber cuándo Jesús va a restaurar el reino de Israel y si lo va a hacer en este tiempo. Lo que sí podemos decir de la respuesta de Jesús en sus últimas palabras a los discípulos, a sus creyentes, bien lo pudiera ilustrar Isaías 55, 8 y 9, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que pudiéramos observar es que los discípulos se encuentran en una forma de pensar y de ver cómo Dios va a solucionar las cosas, pero no necesariamente como Dios está planeando hacer las cosas en el momento o en la manera que ellos esperan que sean hechos. Comentaba un autor el problema que a veces hay entre las expectativas y la felicidad, y aquí eso es lo que vamos a ver en relación de los discípulos y el futuro, ¿verdad? Ellos tienen una imagen de lo que esperan que sea el futuro. Ellos esperan que Jesús va a restaurar el reino de Dios inmediatamente, en ese tiempo, y realmente lo que van a experimentar es que Jesús no va a cumplir las expectativas que ellos se han creado, y en cierto sentido, en este sentido no podemos sentir familiarizados con la experiencia de los discípulos, porque en la vida podemos experimentar también las frustraciones de expectativas que teníamos de cosas que esperábamos que ocurrieran o que esperábamos incluso que Dios hiciera, pero que no necesariamente ocurrieron como nosotros las habíamos anticipado. Este autor dice que en un nivel muy básico y simple, dice, nos sentimos infelices cuando nuestras expectativas de la realidad superan nuestra experiencia de la realidad. Así que lo que yo espero que se convierta en una realidad, una vez esa realidad llega, las expectativas que tenía de ella no se cumplen, no superó o no alcanzó incluso lo que esperaba que fuera a pasar. Y él habla de tres formas en las cuales nuestras expectativas, ¿verdad?, pueden a veces frustrarnos. Dice, en primer lugar, él habla acerca de
la brecha de la imaginación. Dice, muchas veces nuestras expectativas son alimentadas por la imaginación. Nos imaginamos cosas y cuando nos imaginamos esas cosas, la experiencia que nos imaginamos es una experiencia ideal, ¿verdad? Todo es bien bonito. Cuando salgamos de vacaciones la vamos a pasar bien, vamos a disfrutar todos los días. Cuando me den un sueldo me voy a sentir mejor. Cuando me case todo va a estar bien. Cuando me gradúe. Y nos imaginamos escenarios sumamente hermosos de experiencias bonitas. Cuando vaya al IRTRA, ¿verdad? O sea, cuando vaya a tal parque, ay, voy a disfrutar todos estos juegos. Bueno, y tú no te imaginaste la fila que hay que hacer, el tiempo que vas a perder ahí, el sol que vas a estar sufriendo. O sea, un montón de experiencias de la realidad van a ser incluso a veces hasta frustrantes por la imaginación que hemos creado de esa experiencia. Porque vamos a ver que la realidad no va a funcionar como nos imaginamos que iba a ser. Y eso puede traer frustración e infelicidad. Imaginarnos cosas que cuando las cosas ocurren no son como las imaginamos. Otra cosa también que pasa es cuando no solo nos imaginamos cosas, sino que nos comparamos con otras personas, ¿verdad? Juzgamos nuestra experiencia con experiencia de otros. Mire, este lleva menos tiempo y ya alcanzó esto, ya pudo hacer esto, fue aquí, fue allá, hizo esto, tiene este dinero, tiene estas experiencias. Yo que llevo más tiempo, que tal vez me he sacrificado más, que he estudiado mucho, que he sido más dedicado a Dios, que he estado más pendiente de sus cosas. A mí no me está pasando lo mismo. Y decirle, la Biblia está llena, por ejemplo, el Salmo 73 y muchos otros lugares, donde vemos el creyente en esta lucha interna, ¿verdad? Por compararse con los impíos, por ver la prosperidad del impío y decir, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar sirviendo a Dios si parece que no me está dando ninguna ventaja? Así que otras expectativas también que son frustrantes para las personas es cuando las personas se comparan entre sí. Y es decir, esto no solo pasa fuera de la iglesia, esto pasa incluso dentro de la iglesia. Y finalmente, hay una brecha, dice este autor, intertemporal, cuando nos sentimos infelices, cuando nuestra realidad pasada es mejor que nuestra realidad presente. Ay, si estuviéramos, ay, si fueran las cosas como eran antes, ¿verdad? Recordamos hasta la iglesia, ¿verdad? Con todo lo incómodo que pudiera ser la iglesia, cuánta falta hace volver a la iglesia, volver a los bancos, que tal vez nos quejábamos antes de que los bancos estaban duros, o que las sillas estaban duras, o que no teníamos aire acondicionado, o que hacía mucho calor, o que no hay equipo de sonido. O sea, podemos hablar de muchas cosas que antes nos molestaban, pero ahora que estamos tal vez en una situación más incómoda y peor, anhelamos incluso una experiencia pasada más que la experiencia del presente, y eso también crea frustraciones sobre las cosas que tenemos actualmente. Así que bien comenta este autor, las expectativas y las decepciones se entrelazan irrevocablemente, y los discípulos están anhelando que Jesús pudiera en su tiempo inmediatamente, ¿verdad?, restaurar el reino de Israel y hacerlo lo más pronto posible. Sin embargo, las últimas instrucciones de Jesús que encontramos en el capítulo 1 de Hechos, especialmente los versículos del 6 al 11, nos van a dar por lo menos estas tres lecciones. En primer lugar, Jesús nos va a recordar que nuestros deseos y expectativas, ¿verdad?, como las que tenían los discípulos, son tan estrechos comparados con los que Dios tiene, ¿verdad? Uno es el plan que yo tengo de lo que quiero que Dios haga, y otro es el plan que Dios tiene de lo que Él quiere hacer conmigo. Y déjame decirle, los planes los planes humanos son tan estrechos comparados con los planes de Dios. Los discípulos solo están preocupados por el reino de Israel y porque eso ocurra en su tiempo y porque sea Jesús el que lo haga. Sin embargo, Jesús tiene planes más grandes, más amplios y abarcantes que los que ellos tienen para Jesús. Segunda lección que sacamos también de este incidente es que Jesús les recuerda a los discípulos que nuestros deseos y expectativas deben aceptar la soberanía de Dios. A veces nosotros quisiéramos entender y hacer cosas que no necesariamente nos corresponden a nosotros, sino cosas que le corresponden a Dios, y debemos entender cuál es nuestro lugar dentro del plan de Dios y qué cosas sí nos pide Dios que hagamos versus las cosas que Dios espera que no gastemos tiempo y energía en hacer.
Y finalmente, descubrir también que nuestros deseos y expectativas, aunque originalmente parecieran ser frustradas por Dios, van a ser satisfechas, ¿verdad? Estas expectativas por Dios más allá de nuestra mejor imaginación. Así que entrando en detalle ya un poquito más específico, los discípulos, sus deseos son de que Jesús restaure el reino de Israel, que sea Él, ¿verdad? Porque le preguntan cuándo tú restaurarás este reino y que lo haga en este tiempo. Si usted nota, ¿verdad? Ellos tienen unas expectativas y son bien estrechas, ¿verdad? Porque tiene que ver con Israel, tiene que ver solo con que Jesús haga eso y con este tiempo. Sin embargo, Jesús les recuerda, ¿verdad? Que los planes que Jesús tiene no es solo con Israel, Dios tiene un plan con la iglesia, es más, Dios tiene un plan con el mundo. Dios está pensando en no solo trabajar las necesidades de los israelitas, sino las necesidades de toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que reciban el mensaje de salvación. Y claro, esta va a ser una experiencia que no solo la va a realizar Jesús o el Espíritu Santo, sino que requiere la colaboración de los creyentes, dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, tiene que ver con Israel, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y claro, y que va a ser un evento que no se va a hacer solo en el tiempo en que ellos están presentes. Esto va a ser algo que va a tomar mucho más tiempo. También Jesús les recuerda, ¿verdad? Y tal vez esto suena fuerte, especialmente para nosotros los adventistas. Jesús les recuerda, dice en el versículo 7, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y a veces nosotros nos cuesta entender que Jesús nos diga que no nos toca a nosotros algo y que eso es algo que le corresponde a Dios. Y Jesús en sus últimas palabras le estaba tratando de recordar a sus discípulos que nosotros tenemos que recordar cuál es nuestro lugar dentro del plan de Dios y qué cosas le corresponden a Dios. Es más, también dice, no les toca a ustedes saber, dice, los tiempos y las sazones. Así que hay un conocimiento que es nuestro y pues no, definitivamente es limitado y aparte está el conocimiento de Dios. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Dice, tenemos formas de entender nuestro tiempo y otra cosa es el tiempo de Dios. Cuando Dios sabe que las cosas deben ocurrir y cuál es el mejor momento para que ellas se den lugar. Y finalmente, al final Jesús lo que nos está recordando es quién realmente tiene control de las cosas. ¿Controlamos nosotros a Dios o Dios es quien nos debe controlar a nosotros? Y a veces nosotros se nos olvida, especialmente en todo esto de los eventos finales y la escatología, nosotros queremos saber más de lo que podemos saber y queremos saber cosas que solo le corresponden a Dios saber, ¿verdad? Porque eso indirectamente es lo que Jesús está mencionando. Dice, no les toca a ustedes saber el cuándo Dios va a hacer esto, cuándo es que Dios va a restaurar el reino. Lo que usted les debe preocupar es saber cómo recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo serme testigos. Esa debiera ser la preocupación, lo que demanda la atención de la iglesia, pero sin embargo, mucha energía, mucho esfuerzo, mucha discusión es hecha y ha sido hecha, ¿verdad?, en la historia de la iglesia cristiana y también del adventismo, en tratar de entender aquellas cosas que solo le corresponden a Dios saber y que solo Dios está en control de ellas y que nosotros a veces quisiéramos gastar más tiempo y energía en esas cosas en vez de hacerlas en las otras, a las cuales Dios sí nos ha dado instrucciones claras de cuál es la misión y la preocupación de la iglesia que tiene que ver con la testificación. Así que nuestros deseos y expectativas deben aceptar la soberanía de Dios, entender que Dios está por encima y que Él ha diseñado ciertas cosas, ciertas funciones. Algunas nos corresponden a nosotros, otras les corresponden a Dios y que hay cosas que podemos saber, pero hay otras cosas, ¿verdad? Las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son de Dios, son de Dios. Y entre esos misterios, definitivamente la fecha de la venida de Jesús es uno de ellos, que es bien aplicado en el contexto. Así que, deseando los discípulos, ¿verdad?, que Jesús cumpliera sus expectativas, Jesús, en esta última instrucción que da antes de ascender al cielo, Jesús les muestra que los planes que Dios tiene con su iglesia son más grandes, más amplios que los planes que los discípulos han diseñado para ellos mismos. Ellos están esperando
poder tener un poder terrenal, ¿verdad? ¿Cuándo se va a restaurar el reino de Israel? Pero Jesús está más interesado en darles poder celestial. Y noten qué contraste, ¿verdad? Entre desear poder terrenal, ¿verdad? El poder del reino de Israel versus el poder del Espíritu Santo que Dios le está dando desde el cielo, algo mayor, algo más abarcante. Los discípulos esperan que Jesús, le preguntan cuándo Él va a restaurar el reino. Sin embargo, Jesús le dice que Él no desea que ellos sean simplemente espectadores, sino que Jesús desea convertirlos en testigos. Me seréis testigos. También deseando, ¿verdad?, ser súbditos de un reino terrenal, Jesús está prometiéndole a los discípulos, a ellos y a nosotros, ¿verdad?, que vamos a ser convertidos no en súbditos de un reino terrenal, sino en súbditos de un reino celestial. Y que ellos deseando ver cuándo se cumple un reino, en vez de recibir un reino, Jesús está preparando todo para que no solo recibamos un reino, sino que recibamos al Rey del cielo. Ahora, en medio de este relato de Jesús de Hechos 1, del Hecho 1, versículos 6 al 11, Jesús le da dos promesas maravillosas que son las promesas sobre las cuales la iglesia debe depositar su confianza. En primer lugar, Jesús nos recuerda, ¿verdad?, que este Jesús es el mensaje de los ángeles que aparecen, ¿verdad?, ahí junto con los discípulos. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que la primera promesa sobre la cual la iglesia debe confiar en el futuro, tener esperanza hacia el futuro, es la promesa de la venida de Jesús. Jesús lo menciona también en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que si hay una promesa sobre la cual la iglesia debe descansar confiada y esperanzada hacia el futuro, es la promesa de su venida, y junto con esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Jesús les vuelve a recordar, ¿verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos y las acciones, pero dice, esta sí debiera ser su preocupación, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Interesante, ¿verdad? Cómo muestra cómo debe ser esta experiencia de testificación una vez hayamos recibido el Espíritu Santo. Debe moverse de lo conocido a lo desconocido, ¿verdad? De Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Dos promesas que son la fortaleza de la experiencia cristiana primitiva y de la experiencia debiera ser también adventista, es la promesa de la segunda venida y la promesa del Espíritu Santo. Dice Ellen G. White en sus escritos, en El deseo de toda la gente, página 626, dice, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Únicamente a aquellos, dice, que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da al Espíritu. Y dice, el poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Y dice, esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae, dice, todas las demás bendiciones en su estela. Así que al recibir el Espíritu Santo junto con el Espíritu, dice, vienen todas las demás bendiciones en su estela y se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Dice, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Así que si nosotros lo pedimos, si nosotros abrimos, ¿verdad? Si limpiamos estos envases, dice, Él nos va a llenar de acuerdo a la capacidad que tengan los envases para recibirla. Él quiere darnos su Espíritu Santo y Él está anhelando darnos todo lo que Él pueda darnos, ¿verdad? Todo lo que tenemos la capacidad de recibirlo, y reconociendo que al reclamarla con fe, esta promesa va a ser dada a nosotros, y junto con la promesa del Espíritu Santo, todas las demás bendiciones en su estela. Así que
Dios nos está invitando a una experiencia muy especial. Y junto con esta experiencia, ¿verdad? Entender, vea, estas son las últimas palabras que Jesús le da a la iglesia. Son unas palabras para, en primer lugar, recordarnos, ¿verdad? Que Dios, los planes que tiene para su iglesia son más grandes que lo que nosotros estamos pensando para nosotros mismos. Y que al aceptar no nuestros planes, sino los planes de Dios, y entender el lugar que tenemos en el plan, entendiendo la soberanía de Dios, podemos entonces prepararnos para los dos grandes eventos que Dios quiere realizar con su pueblo. En primer lugar, que su pueblo reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa de lo alto, esta promesa que nos capacitará no solo para crecer en la experiencia cristiana, sino para cumplir la misión y prepararnos para la segunda venida. Así que en medio de las crisis que hoy día podamos estar viviendo, donde tal vez no tenemos la facilidad de estar nuevamente en un templo, tal vez estamos como le pasó a la iglesia primitiva, ¿verdad? Que llegó un momento en que no van a tener la facilidad, ¿verdad? Por la destrucción del templo, de estar reunidos en templos, pero tienen la facilidad de mantener todavía viva la fe en los hogares. Y eso es lo que debemos hacer, no dejar que la fe se apague, mantenerla viva, mantenerla activa y mantenerla enfocada en el lugar correcto. No en las especulaciones de los tiempos y las sazones, sino en la preocupación de recibir el Espíritu Santo y de ser testigos de Jesús y de permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones ese proceso, ¿verdad? Ese proceso de santificación y transformación que nos preparará para la segunda venida. Así que nada, agradezco la oportunidad y la bendición de haber compartido con ustedes. Y nada, espero algún día, ¿verdad? En las ocasiones que tengo la oportunidad de visitar Guatemala, pues tal vez en algún momento tener la ocasión de verlos y saludarlos. Y si no, pues nos mantenemos en esta bienaventurada esperanza, confiando que tarde o temprano, ¿verdad? Nos encontraremos todos los creyentes en la patria celestial. Que Dios me los bendiga.